Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico volverlo a tener hoy en clase. Hoy vamos a ver un tema bien apasionante que es la teoría del Big Bang. Eh, para muchos de nosotros, yo creo que desde niños, desde que mirábamos el firmamento, mirábamos el cielo y veíamos ese gran cúmulo de estrellas en esas noches donde están totalmente despejadas, nos surgían muchas preguntas. Eh, y esas preguntas en muchos de los casos nunca las hemos podido resolver. Yo creo que bien valdría la pena, digamos, poder darle respuesta o por lo menos de alguna forma encontrar una explicación a muchas de esas preguntas que nosotros permanentemente nos hemos hecho. La clase de hoy reza sobre ese tipo de temas. Un poco vamos a ver cómo se formó absolutamente todo, de dónde surge, digamos, esto que hoy existe en el universo, la importancia de las ciencias, hoy especialmente para esta clase de hoy en el tema, la física y la química. Muchas veces nos hemos preguntado qué fue primero, la materia o la energía. Muchos no entendemos ni qué es la física ni qué es la química. Un poco todo ese tipo de ejercicios nos van a permitir en la clase de hoy poder dar respuesta a algunas de esas inquietudes. Entonces, los motivo para que tengan los ojos abiertos, los oídos despiertos y de alguna forma podamos tratar de apropiarnos del conocimiento que en esta asignatura vamos a ver. Mientras en este momento llevamos 17 personas, son 33. Quiero mostrarles la plataforma. La próxima semana aspiro ya a tener, digamos, calificados todas las actividades. Las dos primeras, porque creo que la tercera me llegaría, no alcanzaría a calificarla, pero las dos primeras para que ustedes puedan evidenciar la mecánica que yo utilizo para calificar. ¿Sí? Importante, digamos, aquí voy a mostrarle algo que puedo empezar a hacerles ver dentro de la plataforma. ¿Ven la plataforma? Sí, señor. Sí, profe. Buenas noches. ¿Están viendo la plataforma? Sí, profe. Profe, una consulta. Señor. Es que yo no pude lograr entregarle a usted por un problema familiar que tuve la semana pasada el ejercicio, la actividad 2. No hay problema si se la entrego hoy mismo. Sí, y sería bueno que me comentes cuál es el problema para mirar a ver si de alguna forma... Ah, no, profe, es que murió un familiar muy cercano mío y me tocó viajar de ciudad. Ah, ok, ok. Digamos, esa es una razón. Explíquemela y súbala. No hay ningún problema. Ok, listo, profe. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces estaba mostrándoles esto. Vamos a mirarlo. Vemos que aquí cada semana vamos colocando. Entonces, las primeras, esta fue la introducción, la información. Aquí están las actividades. ¿Qué es lo que uno ve en esta primera actividad? Que de las 33 personas, 32, porque voy a ver quién, hay una persona que no ha abierto. Mire, Brian Camilo Aguirre no ha abierto la plataforma, todavía sigue siendo invitado, son 33. Brian, ¿está de casualidad? Brian Aguirre no está mirando, no abierto, entonces por eso aparecen 32. De esas 32 hay 3 personas que no entregaron. Eso obviamente yo lo que hago es que yo voy sacando las calificaciones y con base en las calificaciones se van sumando. En algunos de los casos, por ejemplo, las personas que no presentaron la actividad y la van a presentar porque lo que uno evidencia es que algunos llegan a la octava semana, o sea, a los 2 meses, y ay, profe, se me presentó inconvenientes, no he podido, ya me puedo presentar las actividades, o con la última ya quedó eso. No, tiene que presentar todas las actividades, y lo más curioso es que la máxima calificación que puede sacar una persona que entrega, digamos, fuera de tiempo, salvo que no tenga justificación, por ejemplo, el caso de su compañero que se le acaba de morir, se le murió un familiar y no pueden ingresar, y digamos que es una justificación válida. La máxima nota que esa persona puede sacar al presentar a destiempo es la mínima que haya sacado el compañero que entregó a tiempo.
voy a poner si un compañero sacó 2, como la nota que tuvo, la máxima nota que puede tener esa persona es 2, y eso haciendo la tarea bien. Entonces, de ahí la importancia de que en muchos de los casos ustedes pónganle atención a las tareas, porque esto les va a facilitar, digamos que cada semana vayamos haciendo el ejercicio. En esta ya fueron 5, en la primera fueron 3 y en esta fueron 5. Entonces, ojo con eso. Ya subí las actividades para esta semana, aquí están. Y, ya establecido, subí la información. Está un documento sobre el Big Bang, que les puede servir de marco de referencia, la presentación y la actividad que vamos a desarrollar. Pero adicionalmente, pues obviamente la actividad está también aquí, donde ustedes pueden descargarla y encontrarla para poder realizar. Bueno, ya lo digo, la próxima semana aspiro ya a tener las notas de las 2 primeras semanas de las actividades para que ustedes puedan verlas y así a la vez puedan en algunos casos mirar la forma como podemos mejorar las notas, porque a veces evidencia uno claramente que muchos hacen las actividades por hacerlas sin colocarle sentido, y eso me preocupa porque pues obviamente la idea es un poco generar el sentido de la responsabilidad y del autoaprendizaje en esas actividades así. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Bueno, entonces arranquemos con la clase de hoy para que la podamos terminar y puedan ver el documental. El documental igualmente se llama el Big Bang. Bueno, importante, digamos lo que les decía, la necesidad de que siempre tengamos como ingenieros industriales los órganos de los sentidos funcionando, especialmente, digamos, el oír, pero no solamente oír, sino escuchar, o sea, interiorizar lo que se está diciendo, ¿sí? Y el ver son elementos que me van a permitir de alguna forma poder apropiarme del conocimiento. Entonces es importante que lo tengan ustedes en cuenta para desarrollar las cosas. Vamos a arrancar en esta clase viendo algo que es bien interesante, ya lo decía por múltiples preguntas que nosotros a lo largo y ancho de la vida lo hemos hecho. Es cómo se originó el universo y cuáles son las teorías planteadas. Aquí vamos a ver hoy la teoría del Big Bang, pero en muchos de los casos, perdón, no sé si alguien está pidiendo ingreso a la clase, voy a mirar un momento. Alguien estaba pidiendo acceso a la clase. La teoría del Big Bang, en muchos de los casos, digamos, hay otras teorías, la vamos a ver mucho más clara en lo que es el origen de la vida, pero en muchos, digamos, hay mucha relación de ello y ya nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, quien postuló la teoría del Big Bang era un monje, un sacerdote belga, o sea que hay una relación estrecha entre lo que es el conocimiento de la teología con el tema de las teorías de el origen de todo esto que hoy existe. Entonces hay una relación estrecha entre esas dos teorías y muchas de las preguntas que nos hacemos los teólogos, o sea, los que creen en un Dios, son los encargados a veces de dar respuesta. Desde ahí la importancia de ello. Ya la semana entrante hablaremos del origen de la Tierra y así la siguiente del origen de la vida y nos iremos adentrando en todo lo que es el conocimiento un poco de lo que es estas ciencias que nos ayudan a entender mucho más claro el concepto de vida. Entonces, en esta vamos a tratar de establecer cuál fue el origen del universo a través de la teoría del Big Bang. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. La teoría del Big Bang es propuesta por el sacerdote católico belga Georges Lemaitre, ¿sí? Él es el que plantea que todo comenzó por una explosión de un átomo primitivo, ¿sí? Esa explosión de ese átomo primitivo fue el que dio origen a todo. Cuando él estaba haciendo la explicación de su teoría, en la BBC de Londres le colocaron el nombre del Big Bang, y él lo retomó y a partir de ese momento se conoce como la teoría del Big Bang. Pero originalmente el sacerdote Lemaitre planteó como teoría era la explosión de un átomo primitivo, ¿sí? Entonces es un poco ese concepto. Ahorita vamos a ver qué es ese átomo primitivo, que son como las 4 fuerzas que existen en el universo y que permiten obviamente la existencia y coexistencia de todo lo que hoy hay.
Entonces ya un poco para verlo, el sacerdote belga más o menos en 1927 se reúnen con Albert Einstein y a partir de allí plantearon esa teoría de lo que es el universo que está en expansión. El universo en expansión no es otra cosa distinta a entender claramente que como que todo tiene un movimiento, o sea, se va moviendo. Y en muchos de los casos, esto fue comprobado por Hubble en 1929 y él plantea bajo su teoría de la expansión que más o menos el universo se está moviendo 72 kilómetros por segundo en cada uno de los puntos. Y esto se da en virtud de la toma de tiempos de puntos fijos. Entonces, cuando se miran puntos fijos y se generan como unas especies de posiciones y se van tomando los desplazamientos, se evidencia claramente que el universo se va expandiendo. Entonces, ahí es importante entender claramente que tres científicos estaban ya planteando la teoría de la expansión, que es Einstein, Lemaitre y Hubble, ¿sí? Desde ahí que surge, digamos, todos los elementos necesarios, ¿sí? Para poder entender un poco la teoría del Big Bang. Ya lo decía anteriormente, la BBC de Londres, cuando estaban hablando de esta teoría, pues obviamente es quien le coloca o acuña en el programa de radio el tema de lo que es la teoría del Big Bang, que no es otra cosa distinta que la teoría del átomo primitivo. En múltiples reuniones que se... Señor, ¿hay alguien que me quiere preguntar algo? Por favor, una pregunta, ¿cómo hacen para determinar cuáles son los puntos fijos si se supone pues, que todo se está moviendo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede medir el movimiento de los seres estelares? Sí, con puntos fijos, pero pues ¿cómo hacen para determinar cuáles son los puntos fijos? Y pues se sabe que todo se está moviendo. Sí, por telescopios, los telescopios, digamos, hoy telescopios, llamémoslos atómicos o ultrasensibles son los que identifican, pero anteriormente lo que se evidenciaba era la radiación electromagnética que tenían los cuerpos. Y esa radiación electromagnética la captaban a través de antenas, como lo van a ver en el documental y como se los voy a tratar de demostrar ahorita en algún momento. Y esto no es otra cosa que la energía emitida por las ondas de todos los cuerpos. Entonces, lo que uno observa, perdón, no sé, es que hay un ruido, no sé si se está dejando de grabar, no se está grabando, entonces no sé si alguien se está ¿Sí está saliendo. grabando, profe? Bueno, es que no quiero que, porque los que no pueden ingresar a la clase por alguna circunstancia, la idea es que lo tengan la oportunidad de verlo. Entonces, estaba explicándoles que las longitudes de onda, como lo vamos a ver ahorita, son las que permiten evidenciar que hay un electromagnetismo y obviamente ese electromagnetismo permite evidenciar que hay un desplazamiento de los cuerpos. De ahí es donde ha surgido, por ejemplo, las teorías en que las luces que llegan de algunas estrellas a nuestro planeta o a nosotros y las vemos, ya hace mucho tiempo que dejaron de existir en virtud a la distancia que se tenían y obviamente a la cantidad de energía que tenían esos cuerpos celestes. Y ahí es donde surge una medida de lo que es la longitud basada en lo que se conoce hoy como, digamos, la velocidad de la luz, que no es otra cosa que establecer distancias muy grandes que le permiten evidenciar un poco el desplazamiento de los cuerpos. Entonces, digamos, la teoría de Hubble lo que ha planteado es que a partir de esos movimientos él ha podido, bajo, digamos, el análisis de muchos de los elementos y las variables planteadas, establecer que más o menos el movimiento de los cuerpos celestes o de la expansión del universo es de aproximadamente 72 kilómetros por segundo. Entonces, digamos, esos son elementos que los científicos han venido estableciendo y que han servido como instrumento para dar explicaciones. Un ejemplo de instrumento es lo que vimos ahorita con el rover Perseverance, que es sencillamente un satélite artificial que llega hasta Marte y a partir de allí tiene otras herramientas que van a permitir explorar ese planeta y traernos información para poder confirmar algo que se postula, que en el Marte pudo haber existido vida. Entonces, para ser parte de esa hipótesis y a través de herramientas se generan elementos para comprobar. Y eso es lo que hacen los científicos, especialmente los físicos, los químicos y los biólogos, en muchos que son las tres ramas de las ciencias exactas,
permiten de alguna forma buscar herramientas que contribuyen a dar respuesta a múltiples de esas preguntas que nosotros hoy tenemos. ¿Te queda claro? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, señor. Ok. Sí, profe. La teoría del átomo primitivo o teoría del Big Bang es escrita y publicada por Lemaitre en 1927 en los Anales de la Sociedad Científica de Bruselas. Y a partir de allí es lo que permite que muchos físicos y científicos de su momento, entre ellos Albert Einstein, haya podido visualizar la postulación de Lemaitre y hayan viabilizado o le hayan dado validez. En el argot científico, lo que se hace es revisar a través de otros científicos y revisar si las postulaciones o lo que los científicos plantean es cierto o no, y digamos, la validez se la dan otros científicos. Entonces, en este caso, el Albert Einstein estableció que los cálculos eran correctos y que de alguna forma lo que Lemaitre estaba planteando era bien intencionado y era muy viable para poder dar la explicación del origen del universo. Hay una palabra que siempre me ha llamado la atención de Albert Einstein, es que lo más incomprensible del universo es que es comprensible, o sea, en términos prácticos, para los científicos, ellos evidencian claramente que todo se puede explicar. Para la mayoría de nosotros lo que vemos es que todo no lo podemos comprender, y como no lo podemos comprender, no podemos darle explicación. Para los científicos es eso, es buscar la explicación de algo que es incomprensible, y eso es lo que siempre motivó a Albert Einstein como científico. Esta imagen siempre me ha gustado por varias razones, porque nos permite visualizar lo que pasó, o sea, la gran explosión, si lo miramos aquí al costado izquierdo de la imagen, y lo que a lo largo del tiempo ha sucedido. Hoy tenemos galaxias, la Vía Láctea, y esa Vía Láctea tiene una gran cantidad de cientos de miles de millones de seres, llamemos seres inorgánicos que están allí. No sabemos si existe vida, es una explicación, pero eso ha pasado a lo largo de casi 14.000 millones de años. Oiga bien la cifra, hace 14.000 millones de años. El hombre tan solo hace 200.000 años que apareció, o sea, un instante comparado con todo el proceso de creación del universo. Pero quizás lo más importante es lo que pasó en el primer segundo, en este primer segundo. O sea, si nosotros miráramos más o menos aquí, nos estaríamos mirando lo que sucedió en ese primer segundo, que es donde se conforma absolutamente todo. Cómo la energía se convierte en materia y la materia permite ir desarrollándose hasta tener hoy lo que hoy observamos en el universo. Entonces, un poco el documental nos muestra eso. ¿Qué pasó en ese primer segundo para poder dar una explicación lógica de lo que es la teoría del Big Bang y a partir de allí poder dar una explicación de qué fue lo que sucedió a partir de allí en el universo? Entonces, esta imagen siempre me ha parecido bien hermosa para poderla dar una explicación. Esta es la imagen del documental. Es un documental de la National Geographic y habla del primer segundo, ¿sí? La teoría del Big Bang, cómo ese primer segundo marcó, digamos, todo lo que fue la historia de lo que hoy es el universo. Entonces, esos 14.000 millones de años, quizá lo más importante sucedió en ese primer segundo, que es lo que permite conformar eso. Para poder dar una explicación de ello, tenemos que dividir ese segundo en una fracción que nos permita tal vez poder en cada una de esas fracciones dar una explicación. Y ahí es donde surge ese concepto del tiempo del Planck. El tiempo del Planck no es otra cosa que coger un segundo y fraccionarlo en 43 fracciones, que nos da un instante que es prácticamente un instante imperceptible en la realidad humana, que es un tiempo del Planck. O sea, es esto, es una fracción donde se coloca a partir de un segundo 43 ceros
y se establece, digamos, que esa es la fracción del tiempo. Si recordamos, un segundo es esto, lo que suena, digamos, un instante. ¿Y cómo será cuando yo puedo meter un tiempo del plan para poder dar una explicación? Entonces, de ahí la importancia de que el tiempo del plan le permita visualizar y por eso dimensionar de alguna forma a los científicos el instante que sucedió para poder dar una explicación de lo que es la teoría del Big Bang. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Claro, profe. Tenemos que partir de un Señor. antecedente. Ok, tenemos que partir de un antecedente. Es que, digamos, si lo van a ver ustedes en el documental, existieron 4 fuerzas que para muchos, digamos, es la mano de Dios. Esas 4 fuerzas es lo que en muchos de los casos es lo que da origen a todo. Esas fuerzas son la fuerza de la gravedad o gravitatoria, que es la atracción que tiene todo cuerpo, todas las atracciones que tienen los cuerpos. Entre más grande sea el cuerpo, mayor atracción tiene, etcétera. El segundo son las fuerzas nucleares. Hay una fuerza nuclear débil, que es la que genera los átomos, especialmente los electrones, para que giren alrededor del núcleo. Y la fuerza nuclear fuerte, que es la que está en el núcleo del átomo. Y hay una 4ª fuerza que es la fuerza electromagnética que está establecida por un campo electrónico y un campo magnético. Esos 2 campos generan una fuerza de atracción electromagnética y la hemos comprobado en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando vemos imanes. Entonces, que 2 cuerpos de cargas distintas se atraen, 2 cuerpos de cargas iguales se repelen. Entonces, digamos, en términos prácticos, esas 4 fuerzas son la base fundamental para poder entender la conformación de todo. Y cuando hablamos de fuerzas, es energía, lo que quiere decir que esas 4 fuerzas la estudia la física, que es la ciencia que estudia la energía. Entonces, los físicos estudian ese concepto de lo que es la gravedad, las fuerzas nucleares que se establecen entre sí, son los que permiten evidenciar que son débiles o son fuertes, y la fuerza electromagnética. Ellos estudian eso y a partir de allí es que han surgido en muchos de los casos la ley de la relatividad, la relación de la materia y energía, basados en ese elemento fundamental. Entonces, como antecedente tenemos que entender que para crearse todo, de alguna forma, estas fuerzas tenían que estar implícitas, y ahí en muchos de los casos los teólogos hablan es de la mano de Dios. La mano de Dios quiere decir que lo que surge a partir de estas 4 fuerzas que son las que hay. Esas 4 fuerzas ya las expliqué. La primera es la atracción que tienen los cuerpos. Entre más grandes sean los cuerpos, mayor atracción tiene, y esta es una explicación que nos permitieron a nosotros entender claramente por qué estamos pegados al suelo, así estemos en una ubicación que no es la que corresponde para que haya. Entonces, lo que nos muestra claramente es eso, la fuerza de atracción, o lo que hace que cuando usted suelte una puntilla o una moneda vaya hacia el suelo y no salga hacia el espacio. Entonces, es la fuerza de la gravedad planteada desde lo que son los cuerpos. Una siguiente fuerza es la fuerza nuclear débil, que es la que permitió conformar lo que son los electrones. Entonces, ¿qué es lo que uno evidencia? Es que esos electrones están, digamos, en un campo gravitacional alrededor del núcleo y le permite girar. Y lo que hace en términos prácticos es que esa fuerza nuclear débil es lo que le permite, en muchos de los casos, a los átomos reaccionar. Entonces uno ve que el agua, que es H2O, quiere decir que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La fuerza nuclear débil es lo que permite que esos átomos se unan y conformen una nueva, en este caso, una molécula. Y en muchos de los casos lo que forman las partículas, que en muchos casos son la conformación de 2 átomos de la misma digamos, del mismo tipo. Entonces, ese tipo de cosas son las que dan la fuerza nuclear, que está basada en las órbitas que conforman los electrones y la atracción que pueden tener el núcleo con respecto a esos electrones. La fuerza nuclear fuerte es la que conforman, en este caso, los protones y los neutrones. Y la gran pregunta que uno se hace es, oiga, ¿cómo sabe que existen protones y neutrones? Hoy evidencian que los protones y neutrones tienen unos compuestos que los forman, que son mucho más pequeños que ellos, que son los quarks. Esos quarks generalmente son triadas que conforman y permiten, dependiendo del tipo de quarks, conformar y volver lo que sea un protón o conformar que sea neutrón. Aquí tenemos 3 quarks,
¿sí? Que conforman un protón o un neutrón, como lo vamos a ver. Y la otra fuerza es la electromagnética, la que permite de alguna forma generar, digamos, esa atracción o esos movimientos que van a permitir en muchos de los casos generar posibilidades de atracción y de movimientos de muchos de los elementos que normalmente están en el universo. Entonces, las fuerzas electromagnéticas repelen o atraen en determinado momento para poder, digamos, tener esos campos que me van a permitir, digamos, conformar muchos de los elementos. Muchos de los elementos que hoy tiene la Tierra fueron traídas por esas fuerzas electromagnéticas del planeta en sus comienzos. Entonces, de ahí la importancia de que, digamos, entendamos claramente que esas cuatro fuerzas es lo que da origen a todos. Repasémoslas: la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear dividida en dos grupos, un grupo de fuerza nuclear débil y otra fuerte, y la cuarta es la fuerza electromagnética conformada por el campo eléctrico y un campo magnético que nos da la posibilidad de generar movimientos y direcciones para todo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Señora. Me estaba diciendo que sí. Bueno, aquí están las cuatro fuerzas que conforman todo en un átomo. Entonces, la primera es la fuerza nuclear fuerte que conformó el núcleo. Una vez conformado el núcleo, con la fuerza, llamémosla electromagnética, permite que la fuerza nuclear débil, o sea, los electrones, se vayan conformando y vayan generando ese campo electromagnético de giro. Y la otra es mantenerlo con esa fuerza de gravedad que se mantiene. Y eso es lo que ha permitido, de alguna forma, que esas cuatro fuerzas conformaran lo que hoy se conoce como materia. Entonces, en un átomo cualquiera, el hidrógeno, que es el más simple, evidencia claramente que las fuerzas nucleares, fuerte y débil, más la fuerza electromagnética y la gravedad, me permitan conformar ese átomo. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Como antecedente, es claro de que las fuerzas, que es la energía, fueron lo que permitieron que de alguna forma se conformara la materia, que son los átomos. Y a partir de los átomos se conforman las moléculas, esas moléculas se conforman en elementos mucho más grandes que dieron conformación a todo lo que son los seres celestes hoy. ¿Hasta ahí es claro? Ok. Sí, profe. Ok. Hablábamos de lo que es la expansión, o sea, la teoría del Big Bang empieza a evidenciar claramente que de alguna manera en ese primer instante tuvo que haberse generado una expansión de esos elementos, y esas fuerzas en esa expansión empezaron a dar la posibilidad de conformar los diferentes átomos. Si uno quisiera dar una explicación de cuáles son los primeros átomos, son los del primer nivel. Si ustedes miran, en el caso de la Tierra, la tabla periódica tiene 7 niveles y tiene más de 100 elementos. O sea, hay una gran variedad y diversidad de elementos. Y estos son dados, esta gran variedad de elementos están dados a la expansión y a las cuatro fuerzas, que le permitieron de alguna forma formar los primeros átomos y a partir de allí generar unas mezclas de la variación entre electrones, protones y neutrones para ir formando diversidad. Pero los primeros átomos que se formaron son los que están en el primer nivel, que son el hidrógeno y el helio. El hidrógeno, que tiene un solo electrón, un solo protón y un solo neutrón. Y el helio, que tiene 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones, y se conoce como gas noble por ser un gas estable y realmente reacciona muy poco. La mayoría de cuerpos celestes tienen una gran cantidad de estos dos elementos, el hidrógeno y helio. En el caso, por ejemplo, de las estrellas, allí es donde más se concentran esos dos elementos, el hidrógeno y el helio. Y lo que hace el helio es que con las altas temperaturas permanentemente lo que hacen es ir, digamos, emitiendo ese estallido atómico para pasar de helio a hidrógeno y liberar energía, y esa energía es la que nos llega en forma lumínica o calórica, como en muchos de los casos nosotros lo evidenciamos.
Y eso está dado en muchos de los casos en esa explicación que se tiene de lo que es la expansión. La expansión es lo que ha permitido la conformación de átomos, la conformación de moléculas, la conformación de cuerpos, y a partir de allí esa mezcla y esa diversidad de elementos que hoy se tiene. La ley que explica la expansión del universo se conoce como ley de Hubble, y ya lo decía, él establece que más o menos la velocidad de expansión que tiene el universo son 72 kilómetros por segundo. Entonces, si alguien está interesado, puede buscar la ley de Hubble y a partir de allí poder entender un poco más de lo que es la ley o teoría de la expansión del universo. El otro elemento que es fundamental es entender que así como hay una expansión, hay una inflación. Para entender ese concepto de inflación, la forma más sencilla es ejemplificándola, y yo creo que la forma más fácil de ejemplificar la inflación es un globo. Nosotros lo que hacemos con un globo es inflarlo, y al inflarlo lo que hacemos es meterle gas, que en este caso es el aire que nosotros tenemos en los pulmones, y el aire coge para todas partes, ¿sí? Entonces lo que hace es conformar ese globo, y a eso es lo que se denomina como inflación, o en este caso, en un caso de un globo o una bomba, se llama inflar la bomba. Lo que permite evidenciar que lo que hace la inflación es que esa expansión vaya en todos los sentidos, y eso es lo que evidencia el universo, en que la inflación, pues obviamente evidencia que la expansión del universo va hacia todas partes, y es uno de los elementos fundamentales que se tiene. En el documental ustedes van a ver esta imagen. Esta imagen es importante para los científicos porque fueron las primeras imágenes, digamos, donde se establecieron la temperatura de los cuerpos, y esa temperatura permitió evidenciar diferentes tonalidades. Entonces lo que se veía en el universo es que habían puntos negros, puntos azules oscuros, puntos claros, puntos verdes, puntos amarillos, puntos naranjas y puntos rojos. Entonces, evidenciaba cómo los cuerpos celestes tenían una cantidad de energía. Entre mayor energía tenían, mayor era el color. Y en muchos de los casos, estos colores rojos son lo que hoy se conocen como estrellas, que en muchos de los casos han ido desapareciendo, pero pues obviamente en su momento evidenciaban que existían estrellas y que eso se iban conformando muchos de los elementos fundamentales que hoy se encuentran en el universo. Entonces, importante entender que la inflación como la expansión son dos elementos fundamentales en lo que es la teoría de la creación del universo. La otra forma de explicar la expansión del universo es a través de las ondas electromagnéticas de los cuerpos. Y la primera gráfica que ustedes ven aquí son esas ondas que cuando estábamos en física de 10º grado, de 5º bachillerato, como lo vi yo, veíamos que eran las longitudes de onda, y esas longitudes son grandes o pequeñas dependiendo de la cantidad de energía que pudiera tener. Y eso está dado en muchos de los casos. O sea, las ondas más grandes son como las ondas de radio, que tienen un tamaño muy grande. Ahí se van llegando a lo que es la luz visible, que tienen una longitud más pequeña, y van llegando a lo que son los rayos X y rayos gamma, como elementos fundamentales, donde las ondas son muy pequeñas y obviamente pueden penetrar hasta el nivel atómico, como lo se evidencia acá. Entonces, en muchos de los casos, digamos, esas ondas permiten llegar, en el caso de las ondas de radio, solamente llegan a las edificaciones, y a partir de allí tienen que tener una antena para ser captadas. En el caso de la luz visible, nos permite a nosotros ver lo que son colores, formas, figuras. No todos los seres vivos ven en colores. Y en el caso de las ondas pequeñas son las que permiten que podamos evidenciar y estudiar muchos cuerpos. En el caso de los rayos X, lo que hacen es que esos rayos se emiten con una longitud de onda tan pequeña que permiten evidenciar si un hueso está roto o no. En muchos de los casos, por ejemplo, los rayos gamma generan mutaciones que permiten a través de allí generar todos, digamos, productos en biotecnología y en ingeniería genética, como más adelante lo vamos a ver. Es importante que lo tengamos en cuenta. Si ya lo miramos con una frecuencia a esas ondas, pues obviamente van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y en el centro encontramos más bien lo que se conoce como luz visible. Entonces, entre, digamos, más grande sea la longitud de onda,
se muestra el infrarrojo y entre menos tenga longitud de onda se ve el ultravioleta. Es importante que lo vayas viendo. E igualmente sucede en las longitudes de la onda, muestra la temperatura, que es la cantidad de energía. Entre más grande sea la cantidad de energía de una onda, menos temperatura tiene, y entre más pequeña, más temperatura tiene. Esto quiere decir que es los niveles de energía que tiene cada una de las longitudes de onda. Entonces, son formas de explicar, que era lo que yo les decía anteriormente, les permite de alguna forma a los científicos poder tener elementos que van a permitir corroborar muchos de los postulados que ellos plantean. Y en el caso de Hubble, muchos de los elementos que permitieron la explicación de lo que es la expansión del universo son estos que acabo de mencionar. ¿Hasta ahí es claro? Una pregunta, cuando se refieren a la longitud de onda, ¿eso está midiendo el ancho del rayo o qué? Sí. ¿Qué es la longitud de onda? Esa longitud de onda, recuerdan que ustedes hicieron el ejercicio o hicieron en el laboratorio, colocaron un balde con agua y dejaban caer algo, y al caer eso generaba una energía que iba conformando unos elementos circulares que se iban agrandando. Arrancaban siendo muy pequeños y cada vez que se iban alejando se conformaban en ondas mucho más grandes, ¿sí? Esas ondas es la longitud que le permite medir, digamos, las ondas, que no son otra cosa que la energía que todos los cuerpos pueden tener. Entonces, entre más energía tenga, más pequeña es su longitud de onda, y entre menos energía tenga, mayor es la longitud de onda. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, sigamos. Entonces, esas energías y esa expansión es lo que permitió de alguna forma conformar los primeros átomos. Recordemos que los átomos tienen 3 elementos, hoy son más, que nos permiten dar explicación. Entonces, uno al comienzo, cuando yo estudiaba química y cuando arranqué estudiando, me acuerdo de las ciencias naturales, por allá hace más de 40 años, 50 tal vez, ahora yo ya voy a cumplir 60, entonces ya casi hace 60 años se hablaba de el átomo estaba conformado por electrones, protones y neutrones, y era lo más pequeño que existía. Hoy sabemos que existen quarks, y esos quarks son los que permiten conformar los protones y los electrones, y a partir de allí, pues obviamente los electrones surgen. Entonces, hay una explicación clara que es lo que me permite conformar, evidenciar claramente que esos quarks es una forma de energía que normalmente permite digamos, la energía nuclear fuerte, que permite tener atracción a esos quarks y conformar lo que son protones o electrones, o en muchos de los casos conformar lo que son los electrones. Ya los vamos a ver aquí. Entonces, miren los tipos de quarks que uno puede encontrar. Esos quarks permiten la conformación de lo que es los átomos. Aquí está un átomo de hidrógeno, donde conforma, digamos, un protón, un neutrón y un electrón. Están basados en esos elementos dados. En muchos de los casos, hoy han venido evidenciando claramente que esos quarks tienen unos elementos energéticos mucho más pequeños, que son lo que conforman los electrones, que son los leptons, que son sencillamente partículas muy parecidas a los quarks, que son los que conforman los electrones. Entonces, hay también tipos de leptons que conforman y que permiten que obviamente vayan en la periferia. Si queremos ahondar más, entonces vamos a verlos aquí. Entonces, mire la conformación de un neutrón y un protón dentro de un núcleo. Entonces, hay 3 quarks que lo vemos aquí ya identificado, y aquí vemos otros 3 quarks que te lo vemos identificado. 2 son comunes, ¿sí? Pero 2 son diferentes. Mírenlos acá. Y eso es lo que hace la diferencia entre un neutrón y un protón. Tienen, digamos, el mismo peso, que es lo que forman la mayor cantidad de energía, y esa energía es la que ha permitido, digamos, concentrar a nivel atómico la fuente de energía que hoy se puede explotar en una bomba atómica y que saquen megatones de energía, digamos, a través de explotar esto, que se rompan estos enlaces entre lo que son los quarks a nivel de los neutrones, protones y electrones. Y los leptons es lo que conforman los electrones, que van a girar alrededor de los núcleos. Entonces, hay hoy partículas mucho más pequeñas que los científicos han podido descubrir para poder entender de manera mucho más sencilla
la explicación de cómo se forma la materia y a partir de allí cómo se forma todo lo que hoy está en el universo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Entonces, aquí vemos, digamos, lo que es el átomo de helio. Entonces, ¿qué tenemos? Dos protones, mírenlo acá, un protón, un segundo protón con sus quarks, unos electrones, mírenlos acá, con sus quarks, y unos leptons que son los que giran dentro de esta órbita, que es la que permite que se formen unos niveles de energía para que los electrones, que son dos en el helio, estén equilibrados. Esa es el nivel de energía más simple y más sencillo que hoy existe. Digamos, hay uno que es, digamos, inquieto, llamémoslo así, el átomo, que es el hidrógeno, que tiene solamente un electrón, un protón y un neutrón, y que obviamente requiere más energía y por eso reacciona con todo. Eso es lo que hoy permite, digamos, que en muchos de los casos el hidrógeno se mezcle con absolutamente todo para conformar diferentes compuestos. Desde ahí la importancia de entender claramente que, digamos, si hiciéramos un estudio de cuáles los elementos que mayor existen en el universo, tendrían que ser estos, el hidrógeno y el helio, por ser los elementos mucho más simples. Y a partir de allí se forman los de segundo nivel, que podríamos nosotros decir el carbono, el boro y muchos otros elementos que están en el segundo nivel, y así sucesivamente hasta llegar al nivel séptimo, que requieren de unos niveles de energía que muchos de ustedes recordarán cuando veíamos eso en química, por allá de 10º grado, en química inorgánica, que nos explicaban un poco la tabla periódica. Aquí no quiero meterme en el tema de la tabla periódica, solamente quiero que lo entiendan para ver cómo se pudo haber conformado todo esto. Hay un elemento que tiene una explicación muy interesante, que lo hizo un científico que se llamaba Higgins, y es conocido su teoría como el bosón de Higgins. El bosón de Higgins lo que planteó es que él quiso explorar en ese primer instante cómo esas cuatro fuerzas, una vez explotaron y empezaron el proceso de la expansión, cómo conformaron esos primeros átomos. Y esos primeros átomos, llamémoslo el del hidrógeno, que podría ser el primero porque solamente tiene un protón, un neutrón y un electrón, cómo se conformaron esos primeros átomos. Y él empezó a dar una explicación y trató de coger, digamos, átomos de hidrógeno y devolver o sea, a tener un acelerador de partículas, estallar ese átomo y ver qué pasaba dentro de ello. Y en muchos de los casos uno pensaría a través de una explicación lógica que uno tiene, que son los estados de la materia. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los estados de la materia? Líquido, Líquido, sólido. Gaseoso. Exacto, son cuatro porque ahorita está que es el coloidal, pero en términos prácticos está el sólido, líquido y gaseoso, que eran los básicos iniciales que todos conocemos. Y esos los estados de la materia están dados por los niveles de energía. Entonces, entre menos energía exista, ¿qué es lo que uno evidencia? Es que los cuerpos se acercan y forman un sólido. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el agua, cuando tú la metes a la nevera en estado líquido, es que la energía baja a tal punto que hace que se solidifique esas partículas de agua que están allí y conforman un sólido. Si le aumentamos energía, ese sólido se convierte en líquido, y si le aumentamos energía, ese líquido se convierte en gaseoso. Entonces, lo que haría pensar que, digamos, entre mayor cantidad de energía existiera, los cuerpos tendrían que ser gaseosos. Y el bosón de Higgins partió de la teoría esa, de que, digamos, lo que primero debió existir era un estado gaseoso que le permitiera que esas fuentes energéticas de lo que es la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte pudieran, digamos, ir disminuyendo de energía para poderse acercar. Pero lo curioso es que con la teoría planteó de eso, y esa fue su hipótesis, y cuando, digamos, experimentó el primer acelerador de partículas y estallar, encontró que lo que existía era un cuarto estado de la materia, que es el estado coloidal. ¿Y qué es ese estado coloidal? Para que ustedes lo entiendan, es como estar caminando en el barro.
O sea, es la atracción que traen los cuerpos dentro del barro. Y ahí es donde viene una explicación que muchos no lo entienden, ¿no? O sea, ahí es donde está el gran interrogante de lo que es la conformación entre la energía y la materia, y trata de explicarse a través del bosón de Higgins. Y ese bosón de Higgins, muchos hoy lo llaman lo que es la mano de Dios. O sea, en términos prácticos, ya lo decía anteriormente cuando hablaba de las cuatro fuerzas, que era la mano de Dios, y el bosón de Higgins da una explicación que solamente, digamos, Dios puede explicar es por qué se conformó eso, y no hay, hasta este momento no hay una teoría que permita dar una explicación de por qué se creó ese bosón de Higgins y a partir de allí cómo se pudo formar la materia. Entonces, digamos, muchos de esos elementos son los que hoy están los físicos nucleares tratando de explicar cómo pasó la energía a conformar la materia a través del bosón de Higgins, y a partir de allí encontrar una explicación mucho más clara de cómo se conformaron esos quarks en protones y electrones, y esos leptones en electrones para conformar el primer átomo, y así sucesivamente cada uno de los elementos. ¿Hasta ahí es claro? No escuché, ¿sí o no? Sí, profe, sí. Bueno, muchos de estos elementos muchos de estos elementos el documental se los va a aclarar. ¿Y por qué se los va a aclarar? Porque a veces uno tiene que tener uno como tratar de percibir algo que no es tan claro. Si yo les muestro esta imagen, parece como un ojo, no sabe uno cómo explicar el bosón de Higgins. El documental, los científicos han tratado de dar una explicación mucho más clara y precisa de las cosas. Un poco, van a ver, por ejemplo, cómo se evidenció la expansión a través de las ondas electromagnéticas en lo que fueron las primeras antenas que se crearon. Entonces, por ejemplo, ahí les van a mostrar esa primera antena que le permitió evidenciar que existía un electromagnetismo y que ese electromagnetismo entra permanentemente a la Tierra. Entonces, evidenciaron, ellos al principio pensaron que esas antenas estaban sucias, las limpiaron y seguía eso. Y lo que evidenciaron claramente es que, digamos, esos elementos, que es lo que uno podría observar en los televisores antiguos cuando uno se iba a los canales que quedaban como elementos dados, ese es el electromagnetismo que el universo permanentemente arroja. Entonces, de ahí la importancia que el documental sea como una gran ayuda para nosotros poder explicar de mejor forma, y que ustedes a partir de allí puedan hacer unas reflexiones mucho más prácticas y reales de lo que pudo haber sucedido con esta teoría del Big Bang. Entonces, digamos, ese es el complemento de lo que es nuestra clase. Por eso la actividad sincrónica que planteamos es ver el documental de lo que es el Big Bang. Ese documental, si lo abrimos aquí muy rápidamente, va a mostrárselo. Entonces, lo que se evidencia claramente es cómo a lo largo de la historia van mostrando todo lo que ha sucedido en ese primer segundo, y les va a permitir a ustedes de alguna forma poder generar una explicación del tema. ¿Señor? ¿Aló? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ver el documental. Señor, ¿alguien me pregunta? Este documental está demorando 46 minutos. Estos 46 minutos, la idea es que ahorita terminemos, lo veamos, y una vez visto, generemos una reflexión sobre lo que el documental nos aporta. ¿Para qué? Para generarla en audio y a partir de allí generar una transcripción que me permita de alguna forma evidenciar lo que este documental les plantea sobre el origen del universo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejercicio que nosotros vamos a hacer de manera sincrónica una vez nos despedamos, y puedan ustedes inmediatamente ver el documental y mínimo hacer la reflexión para que no pase, y a partir de allí, una vez tenga grabada la reflexión, en cualquier momento puedan hacer la transcripción. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas? Por el chat, profe, creo que le estaban preguntando algo. ¿Quién me estaba preguntando? Por el Juliana. chat, profe, le preguntaron que si era, permítame ya miro, que si el estado del que habla es igual que el plasma.
Sí, digamos que lo que se establecía, digamos, como elemento, lo que es el bosón de Higgins, ¿sí? Puede tener una semejanza, digamos, el estado coloidal al plasma, ¿sí? Más o menos se pueden tener una semejanza, pero digamos, más concretamente, se asemeja más al barro, que es como un elemento gredoso, que tiene una atracción, que si ustedes están metidas en barro, lo que hace uno evidenciar claramente es que todas esas partículas se pegan y hace mucho más difícil poder uno caminar. En los estados coloidales, digamos, en lo que es el plasma, si bien tiene una forma parecida, la forma de adherirse a los cuerpos es mucho más, es menos fuerte. Entonces, por eso, digamos, el estado coloidal, y en este caso el ejemplo que lo traemos, que es el barro, pues nos da una explicación mucho más concreta y verídica de lo que es, digamos, ese estado. ¿Hicieron otra pregunta? No, no, señor. Ok. Preguntas, ¿cómo les pareció, digamos, el tema? Muy interesante, bueno. profe. Chévere. Ok, entonces, quiero que vean el documental, le pongan atención, no se vayan. Ahí, como dice en el canal de televisión algunos comentaristas, no se vayan, quédense en eso, metas en el documental y hagan como mínimo la reflexión. ¿De acuerdo, hijos? Listo, profe, Dale, perfecto. profe. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a ver el origen de la Tierra. Igual, profe. Que esté muy bien. Chao. Bueno, Gracias. un abracito. Gracias, Dios los profe. guarde. Hasta luego. Feliz noche.